Bien, nosotros habíamos terminado de hablar entonces sobre el reconocimiento de gobierno, es decir, aquellas situaciones donde se da una modificación de manera irregular, es decir, alterando lo que puede ser la reglamentación constitucional o de otro tipo, los antecedentes, a través de los cuales se prevé cómo se modifica un gobierno, entonces cuáles son los problemas que se pueden dar ante estas modificaciones irregulares de los gobiernos. Y finalmente, otra cuestión que vamos a ver dentro de los problemas vinculados a la subsidiariedad internacional, en este caso de los estados, está la institución de lo que se denomina la sucesión de estados. Entonces, esta sucesión de estados es la cuestión vinculada a cuando se da la sustitución de un estado por otro en la responsabilidad de las relaciones internacionales de un territorio. Ahora, cuando nosotros hablamos de sucesión de estados, prevemos siempre la existencia de una modificación lícita, no modificaciones ilícitas de territorio. Las modificaciones ilícitas de territorio son objeto de otro tipo de regulación, otro tipo de reglamentación en las, vemos acá en el PowerPoint, la resolución 2625 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la declaración sobre los principios internos, los principios de derecho internacional referente a las relaciones de amistad y de cooperación entre los estados. Y la resolución 2314 hace referencia a la cuestión de la agresión como un acto de tipo ilícito y obviamente totalmente nulo, por sobre todo en lo que se refiere a la posibilidad de lograr una adquisición territorial lícita por medio de la agresión. Incluso tampoco por medio del ejercicio legítimo del derecho de legítima defensa, tampoco el ejercicio del derecho de la legítima defensa tampoco permite lograr ningún tipo de anexión territorial. Entonces, repito la idea, cuando nosotros hablemos de sucesión de Estado, siempre se hará referencia a una situación de modificación lícita de los territorios. Bien, ¿cuáles son los tipos de sucesión de Estado? Por un lado, se hace referencia a los tipos de sucesión parcial, es decir, parte de un territorio pasa a formar parte del territorio de un Estado pasa a formar parte de otro Estado. Entonces, en este caso tenemos dos estados preexistentes y, como les decía, parte de ese territorio pasa a formar parte de otro. Este es el caso de Alaska, de Hawái, también los casos históricos de Alsacia y Lorena. Después se encuentran el caso de los estados de reciente independencia, es decir, estados que no preexistían, sino que estados que se han independizado de una dominación normalmente de tipo colonial. Entonces eso da también lugar a esta situación de sucesión de estados. También a lo largo de la historia se han dado distintos casos de unificación, como el caso acá que vemos de Egipto y Siria en 1958, que van a formar parte de una República Árabe Unida, los casos de Tanganica y Zanzíbar, también un caso histórico en 1964, que dan lugar a la República Unida de Tanzania. También se da el caso de unas situaciones de separación, como se dio en 1947 entre India y Pakistán. Y también, bueno, la situación bastante compleja de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Otros casos también, sin perjuicio, digamos, de la gran variedad de situaciones que se han dado con respecto a esta cuestión, se encuentran los casos, por ejemplo, de disolución, como fue el caso de Yugoslavia entre los años 1991 y 2008, que se fue disolviendo en distintos países, distintos estados, como el caso de Eslovenia, Croacia, Macedonia, Bosnia, Montenegro y Kosovo. Otra situación también de disolución es el caso de Checoslovaquia, que se
dividió en 1993, dando lugar a los estados de la República Checa y Eslovaquia. Bien, ahora ¿cuáles son los efectos? ¿Cuáles son los problemas o las cuestiones que se tienen que ver o prever con respecto a esta situación de sucesión de estados? Entonces, a términos generales, sin perjuicio de que ustedes puedan profundizar en la bibliografía, hay que prever una serie de efectos con respecto, por ejemplo, a la población, cuál es la situación de la nacionalidad de los habitantes y de qué manera se va a permitirlos o no que opten entonces, por esta nacionalidad, por su nacionalidad, distintas formas que se han dado de dar respuesta a estos problemas a través, por ejemplo, de plebiscitos, de reconocimiento del derecho de opción. También hay cuestiones para resolver en el ámbito económico público, es decir, en el caso de la propiedad, la titularidad de los bienes, las cuestiones de deuda pública. Entonces, en este caso ha existido, digamos, en el ámbito de la Comisión de Derecho Internacional, se trabajó en la elaboración de un Convención de Viena de 1983 sobre bienes, archivos y deudas, es decir, una convención tendiente a dar respuesta y a regular las distintas cuestiones que se pueden suscitar. También es una cuestión que puede dar lugar a inconvenientes y problemas para resolver en el ámbito económico privado, es decir, la titularidad de los bienes desde el punto de vista de los sujetos del ámbito privado, y también en lo que se refiere a los actos jurídicos de orden interno, y también obviamente en lo que se refiere a la vigencia de los tratados. Esta cuestión también fue resuelta, prevista en la Convención de Viena de 1978, que se encuentra en vigor desde el año 1996. Entonces, esto, como digo, en resumidas cuentas, y sin perjuicio de que ustedes lo puedan analizar toda la casuística que existe al respecto, lo pueden analizar con mayor profundidad en la bibliografía, es estos problemas que se pueden suscitar cuando hay una modificación del territorio, una modificación lícita del territorio de los estados. Bien, entonces, hasta este momento nosotros veníamos hablando de la cuestión vinculada al Estado. Entonces hemos visto el sujeto Estado, ese sujeto tradicional por antonomasia y clásico, hemos visto los requisitos, hemos visto las distintas situaciones que se pueden dar de cuando hay un cambio irregular de su gobierno, cuando hay un cambio de su territorio. Ahora estamos viendo y estamos por analizar las situaciones de otros sujetos que también a lo largo del tiempo ha sido reconocida esta subjetividad. Tenemos la situación de beligerancia, porque también ustedes los van a ver como grupo beligerante. Cuando ahora hablamos de esta situación de beligerancia o de grupo beligerante, hace referencia a aquellas situaciones que se pueden dar en donde la parte del territorio de un Estado no está bajo la autoridad o bajo el poder de las autoridades constituidas, de las autoridades ordinarias o naturales de ese Estado, sino que se encuentran bajo el poder de otro grupo que está, podemos decir, sublevado, que ese grupo tiene, digamos, obviamente un poder digamos, coercitivo, un poder militar que se encuentra organizado e insisto en la idea, se ha dado una tal situación en la cual ese territorio, podemos decir, no responde o no puede ser controlado por las autoridades tradicionales u ordinarias del Estado. Tiene que darse entonces este requisito de un control territorial, de una organización de sus sujetos, de su grupo de sujetos, que tenga una organización tal que pueda llevar a cabo este control sobre parte del territorio. La importancia desde el punto de vista del derecho internacional del reconocimiento de esta situación de beligerancia ha estado dado sobre todo por la posibilidad de aplicar
los principios del derecho de guerra, que tradicionalmente se llama derecho de guerra. Actualmente ya se habla de derecho humanitario, que nosotros lo vamos a ver en otra bolilla. La posibilidad de aplicar entonces la normativa de estas disposiciones sobre derecho humanitario y también los principios de la neutralidad con respecto a los otros estados, es decir, cómo tienen que actuar ante esta situación de conflicto entre ese grupo beligerante y el Estado. También está la cuestión de la responsabilidad internacional, es decir, la posibilidad de que el Estado, entonces, en cuyo territorio existe este conflicto, la posibilidad de que no sea responsable ese Estado por los actos ilícitos internacionales que se generen como consecuencia del actuar de ese grupo beligerante. También está esta situación de la beligerancia presenta interés en lo que se refiere a la posibilidad de proteger los intereses de terceros estados que se encuentren justamente en ese ámbito territorial que ha sido, podemos decir en cierta manera, escindido del control de las autoridades constituidas y que se encuentra bajo el control de los beligerantes, de los sublevados. Y finalmente, este grupo beligerante, como decíamos, bajo estas condiciones, se le reconoce una subjetividad que es particular, que no es de la misma naturaleza que de los estados. Se habla de una subjetividad provisional o provisoria. ¿En qué sentido? En el sentido de que esa situación de beligerancia generalmente tiende a extenderse en el tiempo, pero no de una manera indefinida, sino que esa situación de beligerancia puede terminar de dos maneras: o ese grupo beligerante es vencido por las autoridades constituidas, o ese grupo beligerante logra, digamos, algún tipo de éxito en el sentido de lograr ya sea una situación de independencia o de tomar el poder, digamos, estatal y poder ocupar el rol de las autoridades. Otras situaciones especiales, entonces, que ustedes van a poder ver en la bibliografía, está la situación de insurrección, que en sí no es un caso de subjetividad internacional, sino que responde, digamos, a distintas situaciones históricas que se dieron en el tiempo, en el sentido de, por ejemplo, buques, barcos o aviones que habían sido tomados por algún tipo de grupo que estuviese manifestando, digamos, políticamente o llevando a cabo acciones generalmente de tipo políticos en contra de las autoridades de un Estado. En ese caso, cuando ese buque o ese avión insurrecto llegaba a un tercer Estado, normalmente lo que pasaba es que se le aplicaban otro tipo de normativa, como el caso del rol de refugiado. Pero, insisto, no llegaba, si bien tenía alguna trascendencia desde el punto de vista de la aplicación de normas de derecho internacional, no llegaba a ser considerado como un sujeto internacional. Y finalmente se encuentran los casos de los movimientos de liberación nacional. Digamos, este tipo de movimientos de liberación nacional que se han visto en la historia, se les ha reconocido dentro de su lucha la posibilidad de intervenir en deliberaciones de organizaciones internacionales para expresar los fundamentos de su lucha, sus problemas, sus iniciativas. Eventualmente, en algunas situaciones particulares, se ha tratado de llevar a cabo la aplicación del derecho humanitario cuando estos movimientos se encontraban en una situación justamente de lucha armada en contra de las autoridades del Estado. Pero esta subjetividad también es una subjetividad internacional totalmente, digamos, discutida, que no ha sido receptada, podemos decir, con tranquilidad, de forma pacífica, sino que ha sido algo totalmente discutido y más que todo con una finalidad de poder intervenir, como decíamos anteriormente, de expresar sus objetivos, de expresar las razones, digamos, de estos movimientos que pueden ser independentistas buscando formar un nuevo Estado.